que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desenvainaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000. Y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Vamos a dejarlo ahí por el momento, hermanos. Vemos, hermanos, que David acababa de hacer una proeza tremenda. Había vencido a un guerrero por excelencia, que por todas esas grandes características que vimos que tenía, hermanos, esas características le dieron miedo al pueblo de Israel. Vimos el domingo pasado, le daba mucho temor al ejército mismo de Israel. Era tal el miedo, hermanos, imagínense, era tal el miedo que el mismo rey Saúl, hermanos, permite que un joven como David, un joven inexperto, podríamos decir, en el arte de la guerra, vaya y pelee. Es como que expone, podemos decir así, al pueblo de Israel a quedar esclavo de los filisteos al darle la oportunidad de pelear a un jovencito. Recuérdense que lo que estaba diciendo Goliat era: si yo gano, Israel va a ser siervo de nosotros. Si ustedes ganan, pues nosotros seremos sus siervos. Y entonces viene Saúl, y tanto era su miedo, hermanos, que expone, podemos decir, al pueblo de Israel a que un pequeño joven inexperto en el arte de la guerra vaya y pelee. Dios estaba con él, nosotros lo sabemos, pero eso no lo sabía necesariamente Saúl. Entonces se expone, podemos decir, toma una decisión, hermanos, riesgosa. Expone la libertad, hermanos, de Israel, de todo el pueblo de Israel ante esta situación. Porque nunca había estado en la guerra, nunca había sido preparado como un soldado David, nunca había recibido, podemos decir así, hermanos, el curso de Caibil, ¿no? Y ustedes saben que los Caibiles son tremendos. Es que de otros países vienen a entrenarse ahí con él. Sin embargo, David, hermanos, llevó a Israel a una gran victoria sobre los filisteos, con una onda y con una piedra. Y explicábamos algo de eso el domingo pasado. Ahora, aquel joven, hermanos, de hermosa apariencia, surge entonces de ser un completo desconocido, anonimato, surge del anonimato y se convierte, hermanos, en el hombre más popular de Israel. Porque en este momento, hermanos, él se convierte en el hombre más popular de Israel. Se convierte en un héroe nacional. Y encontramos la escena, ¿no? Que vienen de la batalla y dice que salían las mujeres de todas las ciudades cantando y danzando y gritaban. ¿Cómo gritaban? Y David le dieron 10 veces más de lo que le dieron al rey. Surgieron canciones, se compusieron canciones, hermanos, precisamente para hablar de esa proeza que había hecho este muchacho. Indudablemente la casa de Isaí, hermanos, usted se recuerda, Isaí, el padre de David, la casa de Isaí, padre de David, hermanos, ahora ya no pagaba impuestos. Recuérdense que fue de los ofrecimientos que había hecho Saúl que le iban a quitar los impuestos. Ahora Isaí ya no pagaba impuestos. Ahora David era un muchacho rico porque Saúl había prometido hacerlo rico al que se animara a pelear y ganara. Y ahora ya David tenía algunas riquezas.
Ahora David, hermanos, era parte de la corte real. Y la parte que no leímos, hermanos, ahí del capítulo 18, ¿verdad? De ahí en adelante, de la lectura en adelante, de donde dejamos de leer en adelante, hermanos, iba David a llegar a ser el yerno del rey. ¿Qué le parece? Ahora, no obstante, hermanos, esta tremenda fama que le cayó, podríamos decir así, de un solo golpe le cayó la tremenda fama a David. Este muchacho, hermanos, conforme al corazón de Dios, sabe, él no tomó las cosas a lo loco, como quizás nos hubiera pasado a muchos de nosotros, ¿no? Él tomó las cosas con calma en ese asunto de la fama, ¿no? Él tomó las cosas con calma. Él, aunque era un joven y era ahora objeto de la admiración de todo el mundo, era objeto de admiración de parte de los músicos, porque era un músico compositor, era objeto de admiración porque ahora se componían canciones en su nombre. Indudablemente, hermanos, vemos acá a un hombre que tenía estabilidad, esa estabilidad, hermanos, que solo viene de la dependencia y la confianza en Dios. Este muchacho pudo manejar, podríamos decir así, de manera saludable la fama, como quizás pocas personas lo pueden hacer en esas sociedades y en nuestras sociedades hoy en día también. En realidad, ese tema de manejar la popularidad, ese tema de manejar la fama, hermanos, es un tema que solo encontramos manejado en los grandes héroes de la Biblia. Solo en ellos le encontramos ese manejo que hacen correcto de la popularidad. Y usted se puede recordar, podríamos mencionar grandes hombres como José. ¿Se recuerda José? ¿Cómo llegó a ser el segundo de Faraón? Podemos encontrar a hombres como el mismo Josué también. Encontramos hombres como Daniel, que a pesar de que llegaron a una posición muy alta dentro del imperio, hermanos, nunca dejaron se dejaron a sí mismos controlar por la fama y la popularidad. Se mantuvieron leales a Dios, se mantuvieron fieles a Dios. Y esto, hermanos, no es nada fácil de hacer. Esto no es nada fácil de hacer. Mire, producto de esas hazañas que hizo David, esa hazaña realizada por David, hermanos, David ganó amigos, también ganó enemigos, pero él tuvo que aprender a manejar, podríamos decir así, sus emociones. David tuvo que aprender a manejar 4 tipos de emociones al menos. 4 tipos de emociones. Y hoy vamos a platicar un poquito de algunas de ellas. Fíjese que Dios iba a utilizar, hermanos, este tipo de experiencia de David, lo iba a utilizar para convertirlo, hermanos, en el rey más grande de la historia de Israel. Más grande. Hoy en día, hermanos, se anhela un rey como David. Quisieran tener ellos ahí un líder como lo fue David. Se anhela todavía el liderazgo de David. En realidad, hermanos, era necesario para David pasar por el dolor del cual, hermanos, Dios no lo advirtió a David por el dolor que iba a pasar, que ya leímos un poquito de eso. Pero simplemente le permite a David pasar, hermanos, por ese dolor. La primera emoción de la cual hoy vamos a hablar rápidamente, hermanos, vamos a tratar de desarrollar rápidamente este tema de las emociones. La primera emoción es la sumisión. Fíjense que lo primero que sucedió fue que Saúl, hermanos, no le permitió ir allá a cuidar a las ovejas de regreso a su casa. No le permitió volver a ocuparse de las ovejas. Vemos en el versículo 2 y en el versículo 5 que leímos, dice, aquel día Saúl lo retuvo y no lo dejó volver a la casa de su papá. Y el versículo 5 dice, salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Entonces ya no pudo volver allá. Aquí vemos, hermanos, al campeón de campeones. Como decimos con mi hijo, ¿no? Al champion, ¿no? Aquí vemos al mero champion, al mata gigantes. Aquí lo vemos yendo, hermanos, a donde Saúl lo enviaba. Si lo enviaba a una campaña, él iba. Si lo enviaba a otra, él iba. Vemos al campeón de campeones, hermanos, como un hombre sumiso, como un hombre leal al rey. Le servía, hermanos. Le servía. Y le servía
no para ganar más fama, sino que en realidad le servía ahí quizás como un desconocido, fíjese, como un desconocido seguía sirviendo. Sin darse cuenta, hermanos, quizás ni David, ni Saúl, ni nadie, y de acuerdo al plan de Dios, él estaba formando al futuro rey de Israel, al futuro rey. Y lo precioso de esto, hermanos, es que Dios estaba con él. Vemos aquí el pasaje que a donde iba, tenía victoria. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Entonces encontramos en este capítulo, hermanos, que David se comportaba prudente y sabiamente, dice los versículos 5, versículo 14 y versículo 15. Y David dice, se conducía prudentemente en todos los asuntos. ¿Y qué dice? Jehová estaba con él. David, hermanos, no era un hombre que se complicara. David no era un hombre complicado. Que de aquellos hombres, hermanos, que buscan elementos a su favor para ser queridos, ¿no? Es que voy a hacer esto para que me quieran más. Es que voy a actuar de esta manera para que me respeten más. David no era un hombre que se complicara con ese tipo de elementos o que racionalizara sus acciones, ¿no? Para comprender lo correcto o valorando qué tanto iba a aumentar su fama con esa acción, ¿no? Porque a veces somos bien puntuales en nuestras acciones, ¿no? Hacemos ciertas cosas que premeditadamente las hacemos porque el objetivo es qué tanta popularidad, qué tanto del gusto de los demás va a hacer eso que estamos haciendo. David no era un hombre así. David simplemente, hermanos, hacía lo que le correspondía. David se sujetaba al rey y sobre todo, hermanos, hacía lo que Dios le indicaba. Estaba sometido a la autoridad humana, pero estaba sobre todo sometido a la autoridad de Dios, a la autoridad divina. Así que Dios, hermanos, lo elevó sobre todos sus contemporáneos. Sobre todo, Dios elevó a David sobre todos sus contemporáneos, sobre toda esa generación. Lo elevó al punto, hermanos, de ponerlo incluso sobre el mismo rey. Imagínense, Saúl. Dice versículo 30, veámoslo. Primer libro de Samuel 18:30 dice: y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, dice, David tenía, ¿qué dice? Más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo, ¿de qué? Mucha estima a su nombre. Fue natural, ¿no? Sabe, hermano, humanamente nos cuesta ser sumisos y leales a los humanos, ¿no es cierto? Nos cuesta, sobre todo si sabemos que ellos se llevan el crédito por nuestras acciones. A veces nos cuesta. A veces sabemos que podríamos generar un éxito en la institución en donde estamos, con un criterio, con una idea, y sin embargo no lo hacemos porque el crédito se lo va a llevar otro, decimos nosotros. A David no le importaba. A David no le importaba. Sin embargo, hermanos, aquí vemos que en lo que corresponde, ya Dios se va a encargar de darnos el lugar en donde Él quiere que estemos. Dios se va a encargar de darnos el lugar en donde Él quiere que estemos. Tarde o temprano Él lo va a hacer. La primera lección de David entonces, hermanos, es que, no obstante, si es un campeón, se debe aprender a ser sumiso y leal a quien Dios ha puesto sobre nosotros. Nuestras acciones no deben de ser premeditadas para ganar posición y fama. Simple y sencillamente debemos servir a Dios y a las personas, por supuesto, con humildad y prudencia. Dice que actuaba, ¿cómo actuaba David? Prudentemente. Y a Dios va a hacer lo demás. Pues Él se va a encargar de lo demás. Número 1, sumisión. Número 2, hermanos, la siguiente emoción con la que encontramos acá en este pasaje es amistad. Amistad. Fíjense que mientras ahí, digamos, estaba David, hermanos, aguardando bajo las sombras, pero haciendo lo que debía de hacer, bajo las instrucciones del rey. Mientras David estaba allí, hermanos, ejecutando una función de liderazgo en un grupo de soldados que tenía mucho éxito,
mucho más que todos los siervos de Saúl, dice. Y recordemos que ahí habían grandes hombres de guerra como Abner, el general del ejército, y sin embargo David tenía más éxito. Pero ahí estaba, hermanos. Mientras eso sucedía, había otro joven que se llamaba Jonatán, que además este muchacho, hermanos, era hijo del rey, era hijo de Saúl. Y fíjese que al parecer ni David ni Jonatán se conocían. Sin embargo, hermanos, sus vidas, dice este pasaje, que quedaron entrelazadas inmediatamente después de que David venció a Goliat. Miren lo que dice los versículos 1, 3 y 4. Dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y dice versículo 3, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, hasta elementos que eran muy personales, hermanos, se los dio a David. Indudablemente, hermanos, la hazaña de David hacía que Jonatán admirara a David de una manera tremenda, hermanos. Aquí encontramos otro joven admirando a David de una manera tremenda. David había salvado a Israel, había salvado a su papá y lo había salvado a él mismo, hermanos, incluyéndolo a él del gigante. Así que indudablemente Jonatán, hermanos, que era un hombre observador, era un hombre inteligente, él percibía indudablemente, hermanos, la sencillez de David, porque dice, después de que habló con Saúl, dice, él estaba, mire, viendo, oyendo, y dice que después de que habló con su papá, el alma de él, dice, quedó ligada con la de David. Percibía la sencillez de David, la calidez humana que había, la calidad humana, la naturalidad con la que David actuaba. No era un invento, era una persona, hermanos, original David. Actuaba naturalmente, con sencillez, la naturalidad, la fuerza, la valentía que lo caracterizaba. Todas esas cosas, indudablemente, hermanos, hacían que Jonatán admirara a David, hermanos, con ese tipo de admiración que se le tiene a aquellos que respetamos, a aquellos que valoramos humanamente hablando. De hecho, hermanos, fíjense que encontramos esa misma admiración de parte de Saúl. Y he de decirlo, hermanos, precisamente como resultado de las malas interpretaciones que hoy en día se le dan a ese amor de Jonatán por David, ¿no? Algunos ven ahí, en esa historia de David y Jonatán, ven a los primeros dos gays, ¿no? ¿Sabe? Yo me puse a googlear imágenes y un 60% de las imágenes que encontraba era precisamente relacionado a eso, ¿no? Y de ninguna manera eso es así. Vemos, por ejemplo, que esa misma palabra, hermanos, esa misma palabra es utilizada en dos capítulos anteriores ahí. Veámoslo si quiere. Primero de Samuel 16:21. Mire pues, ¿qué dice que hizo Saúl por él? Le amó mucho. Es exactamente la misma palabra utilizada ahí cuando dice que Jonatán amó a David. Le amó. Es una admiración tremenda, profunda, ¿no? Es que David salía y entraba. Mire, el mismo pueblo de Israel, hermanos, usa exactamente la misma palabra. Vea conmigo, por favor. Regresemos a nuestra cita original, primer libro de Samuel 18. Alguien ayúdeme con el versículo 16, por favor. ¿Qué dice? Mire, ¿ves? Mas todo Israel, ¿qué dice que hacía? Amaba a David. De la misma manera como Jonatán amaba a David, Saúl amó a David. En base a esas características, ¿no? Y en la ley, de hecho, encontramos un mandamiento que utiliza exactamente la misma palabra, hermanos, hebrea, que es ahad. Esa palabra hebrea, hermanos, allá en Levítico capítulo 19, versículo 34, y en Deuteronomio capítulo 10, versículo 19, dice, amarás a tu prójimo como a qué. Y dice que Jonatán amó a David como qué. Entonces estaba haciendo bien. Desde esa clase de amor fraternal, hermanos, es esa clase de amor entre amigos. Es esa clase de amor, hermanos, que deberíamos procurar tener unos con otros aquí. Es esa clase de amor que debería ser natural, hermanos, no superficial entre nosotros los creyentes.
Debería ser natural. No deberíamos de extrañarnos entre creyentes que nos amemos, hermano. Mire, Dios sabía que David iba a necesitar un amigo verdadero con el cual compartir, hermanos. Quizás mientras iba a atravesar por ese valle de la enemistad, ese valle de la soledad, porque, hermanos, a partir de ahí vamos a encontrar en la historia del rey de David, hermanos, que pasó aproximadamente 14 años huyendo del rey. Imagínense. Y David en medio de eso, hermanos, y quizás iba a necesitar de la amistad. Y la encontró precisamente en Jonatán. Allá en los momentos de temor, allá en los momentos de depresión. Vamos a ver algo de eso en el estudio de esta serie, hermanos. Cómo pasó por esos momentos difíciles David. Pero Dios sabía que él iba a necesitar a alguien con quien compartir. ¿Saben? Los amigos sinceros, hermanos, son raros en la vida. No me va a dejar mentir. No deberían ser tan raros en la vida de los creyentes. Entre creyentes. ¿Verdad? Pero son raros, humanamente hablando. Un amigo muy querido de mi papá y mío, su hija es muy amiga mía, me decía, mira, me decía, los conocidos, los contás, los puedes contar con tus manos, pero los amigos, ni con una mano. Como quien dice, hermanos, mire, los amigos sinceros son raros. Normalmente a lo largo de nuestra vida llegamos a tener muy pocos amigos, verdaderos amigos. Llegamos a tener muy pocos. Mire, aquellos que Dios pone en nuestro caminar, aquellos que tienen esas características que Dios permite que se vinculen con nosotros, de alguna manera se vinculan con nosotros y que finalmente Dios utiliza a nuestro favor, hermanos, son pocos. Dentro de esas características podríamos mencionar muchas, pero yo voy a mencionar algunas porque es importante, hermanos, que nosotros los creyentes aprendamos a ser amigos. Aprendamos a ser amigos. Mire, la palabra de Dios a través del rey más sabio que ha existido, Salomón, nos da muchos principios en relación a esto, pero vamos a tratar de extraer algunas cositas de este pasaje que estamos estudiando. Mire, podemos mencionar algunas características. Una de ellas es sacrificio. Características de los amigos, sacrificio. Mire, los amigos, hermanos, están dispuestos a darnos de lo suyo. No de lo que les sobra, nos dan de lo suyo. Ellos están dispuestos, hermanos, a dedicarnos tiempo para apoyarnos, para escucharnos. Están dispuestos, hermanos, a dejar otras actividades para estar con nosotros. Dejan personas para acompañarnos. Dejan muchas cosas con tal de apoyarnos. Y precisamente esto es Jonatán para David. Mire, vemos acá que Jonatán dejó su túnica, dejó su espada, dejó su arco, dejó su cincho para apoyar a David. Él dejó lo que era suyo y lo dio a David. Esto, hermanos, era nada más que una muestra de lo que él estaba dispuesto a sacrificar. Al final vemos, hermanos, que aunque él se proyectaba, podríamos decir así, como el futuro rey, Jonatán iba a ser el futuro rey. Vemos que Jonatán, hermanos, le cede voluntariamente el reino a David. Fíjense que lo encontramos allá en el capítulo 20, versículos 13 y 15. Se los leo, dice, primer libro de Samuel 20, 13 y 15, dice, y esté Jehová, mire las palabras de Jonatán, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Mire, hermano, Jonatán llegó a reconocer que David iba a ser el rey, aunque él se proyectaba y estaba siendo preparado por Saúl, de hecho, para sustituirlo. Vemos precisamente que él cedió esa posición voluntariamente porque reconoció que Dios había hecho esa selección en relación a David. Sacrificio. Otra característica de un buen amigo, hermanos, es que es un defensor leal. Fíjese que el mismo Saúl se daba cuenta que políticamente David era un estorbo.
Saúl se dio cuenta. Indudablemente, hermanos, también ese espíritu malo que dice la palabra de Dios que tenía Saúl, lo empujaba en contra de aquel muchacho que era conforme a la voluntad de Dios. Recordemos, ¿verdad? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces ese espíritu malo quizás lo empujaba, ¿no? A actuar en contra de ese hombre que era conforme al corazón de Dios. Vea conmigo el mismo capítulo 20, por favor, versículo 30. Versículos 30 al 32 dice: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Mire qué maltratada le pegó, hermano. A su propio hijo lo maltrató porque ya Jonatán había reconocido que David iba a sustituirlo. Y dice: porque todo el tiempo, sigue diciendo, que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tú ¿qué? Rey. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre, a Saúl: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Mire, hermano, ese conocimiento, digamos, explícito de Jonatán nunca lo llevó a ponerse en contra de David. Nunca lo llevó a ponerse en contra de David. Porque dice, hermanos, leímos el pasaje, dice que le amaba. Estaba dispuesto a sacrificar lo que fuera necesario. ¡Qué lujo de amigo tenía David!, ¿no? ¡Qué lujo de amigo! Un amigo, hermanos, que dejó de lado la envidia, dejó de lado los celos y se convirtió en un defensor de David. Ahí en la corte con su papá. Su papá lo quería destruir y él lo defendió. Defensor leal es la segunda característica de un amigo. Una tercera característica de un amigo, hermanos, es que comparte nuestro dolor. Fíjese que Jonatán, hermanos, compartió con David cuando David tenía su corazón sangrando, podríamos decir, de tristeza. Cuando David estaba destruido, hermanos, ya que no era aceptado por el rey. Vemos allá en el versículo 41 del capítulo 20, por favor. 20:41 dice: y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrado hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Se encontraron con Jonatán, ¿no? Porque ya David se estaba escondiendo. Y le comentó nada más a Jonatán dónde iba a estar. Y ahí llegaron y Jonatán hicieron un trato, ¿no? Yo voy a lanzar unas flechas, le dijo. Si las flechas pasan de donde tú estás es porque mi papá ha decidido matarte y debes huir. Si las flechas caen atrás de donde tú estás, tú te puedes quedar y puedes regresar. ¿Pero qué cree que pasó? Lanza las flechas y pasaron a David. Eso significaba que ¿qué? Y entonces, ahí, hermanos, estuvo un momento, compartió con él. Vemos acá a Jonatán compartiendo con él. Dice, hermanos, y David lloró más. Mire, hermano, Jonatán no fue ni crítico. Ojo, con esto, hermanos. Jonatán aquí no fue ni crítico de David, no fue ni teológico, tampoco, mira, Dios te acompaña, Dios va a estar contigo. Tampoco fue teológico, tampoco pretendió explicarle a David la voluntad de Dios y decir, mira, es que la voluntad de Dios dice esto y por lo tanto Él te va a cuidar. No, Jonatán, hermanos, no fue ni su crítico, ni teológico, ni explicarle todo. Simplemente, hermanos, le permitió a David sufrir con él, llorar con él, le permitió a David expresarse, estar cerca de él para quizás que David externara todo ese sentimiento que él tenía. Jonatán lloró con el que lloraba. La palabra de Dios dice llorar con los que ¿qué? Estuvo presente de manera, podríamos decir, solidaria allí con David, colaborativa en este momento. Entonces esa tercera característica, hermanos, el amigo comparte nuestro dolor. Y número 4 tengo yo acá, hermanos, hay más, pero vamos a dejarla ahí por ahora. El amigo nos alienta cuando el ánimo, hermanos, se nos acaba. Mire, por favor, capítulo 23 de Samuel. Primer libro de Samuel 23, 15 al 18. Dice así. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, ¿y qué? Y vino a David a Ores.
y fortaleció su mano ¿en qué? En Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. ¿Y qué? Y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Mire, hermano, Jonatán alentaba a David en Dios. Él había comprendido, hermanos, Jonatán había comprendido, y no solo lo había comprendido, sino que había aceptado el plan de Dios en cuanto a que el reino, hermanos, no iba a ser para Jonatán. Él había comprendido, él se había conformado a la voluntad de Dios. Y sabe, me encanta eso, hermanos, porque Jonatán llegó a conformarse a la voluntad de Dios. Él deseaba apoyar a David en todo lo que fuera necesario. Hermanos, me encanta pensar en esto porque sabe, indudablemente en la práctica podemos ver que Jonatán, hermanos, se acercaba bastante a ser un hombre como David conforme al corazón de Dios. Jonatán se acercaba mucho a eso, por no decir que lo era. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque mire, se conformó, aceptó el plan que Dios tenía. No luchó en contra de eso, sino aceptó la voluntad, se conformó a la voluntad de Dios. Y eso realmente, hermanos, es muy parecido a ser conforme al corazón de Dios. Ahora, hemos visto dos elementos, hermanos, importantes de esas emociones. La sumisión y la amistad. Pero vamos a ver un tercer elemento, que es la exaltación. Mire, hermano, el éxito de David era tal, hermanos, que agradaba a todo el pueblo. Lo leímos ahí en el versículo 5 al 7 que dice, y era acepto a los ojos de todo el pueblo. David era acepto a los ojos y a los ojos de los mismos siervos de Saúl, o sea, los mismos siervos, la misma gente que estaba con Saúl, miraban a David y era acepto a los ojos de David. Reconocían su liderazgo, reconocían su lucha, reconocían su talento. Hermanos, aunque David nunca había tenido oficialmente, digámoslo así, un liderazgo tal como ahora lo tenía, ahora comandaba las tropas. Y la palabra de Dios aquí en nuestra lectura nos refleja que lo hacía tan bien, hermanos, que hasta los servidores del rey estaban impresionados, estaban contentos. El mismo pueblo componía música para exaltarlo y cantaban las mujeres, ¿no? Ahí vemos, cantaban y Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10,000. Sin embargo, hermanos, mire, esto me encanta porque David tenía claro que era Dios el que estaba con él. Lo leímos ahí vea conmigo si quiere el versículo 14, por favor. ¿Qué dice? Jehová estaba con él, Dios estaba con él, hermanos. Mire, recuérdese cómo le dice al gigante. Usted se recuerda cómo le dice al gigante después de que lo maltrató y le dice, vienes a mí con palos. David le dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así le dijo a Goliat. Pero es interesante porque a pesar de la fama y de la admiración, hermanos, de toda la gente, David se mantiene, hermanos, con los pies sobre la tierra. Y esto es hermoso, cómo David se mantiene. Y la palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 14, 11, hermanos, que cualquiera que se enaltece será, pero el que se humilla. Obviamente no debe ser esa la intención de la humillación, ¿no? Porque Dios conoce el corazón. De todas maneras. Me voy a humillar para que Dios me... No se trata de eso. Se trata de autenticidad. Entonces, exaltación, hermanos. David tuvo que aprender a manejar esta otra emoción que es la exaltación. Pero número 4, hermanos, tuvo que aprender David a manejar otra emoción que viene como resultado de la oposición. David no había hecho nada para merecer ese trato que Saúl le dio. David tenía motivaciones sanas, David tenía acciones sanas, David tenía un liderazgo sano, bueno. Sin embargo, hermanos, dice aquí el pasaje nos revela que vinieron celos a la vida de Saúl. Dice versículo 8, por favor vea conmigo, 8 y 9 dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó el dicho, ¿no? De que él había matado a sus 1000 y David a sus 10,000. Le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl, ¿qué dice?
no miró con buenos ojos. Hermanos, otra emoción con la que tuvo que aprender a lidiar David fue con la oposición. Mire, cuando la imaginación, hermanos, nuestra se alinea con los celos, hermanos, todo es sospechoso, ¿no es cierto? Para el pobre David, hermanos, todo lo que él hacía era objeto de sospecha de parte de David. Estaba actuando honestamente, David estaba actuando sinceramente, estaba liderando el ejército de manera honesta, él no estaba buscando el reino, y lo vamos a ver a lo largo de esas persecuciones que le hizo Saúl y que pudo matarlo, no lo mató. David no deseaba esa posición, pero para Saúl, hermanos, que ya los celos estaban trabajando con él, para él todo era motivo de sospecha, ¿no? Qué tremendos son los celos de esta naturaleza, hermano. Tenemos que tener cuidado porque todo es sospechoso, ¿no? Tenemos que tener cuidado, esa es una de las emociones, hermanos, que el ser humano tiene con la ayuda y la misericordia de Dios que aprender a manejar. Los celos han destruido cantidades de matrimonios como usted no tiene idea. Tenemos que tener cuidado con eso. Esa imaginación que se alinea con los celos, ¿no? Pero aquí vemos, hermanos, que a pesar de que David no había hecho nada malo, de hecho vimos al principio, ¿no?, que David se había sometido, hermanos, había sido leal a Saúl, se había sometido a su superior y se había conducido rectamente, con prudencia. Vemos que tenía éxito. Él, a pesar de todo eso, a pesar de que estaba actuando bien, porque también eso se da, hermanos, a veces pensamos que solo el actuar mal nos lleva a tener resultados a veces complicados en nuestro trabajo. No, también el actuar bien nos lleva a tener este tipo de situaciones como las que vivió David. Y vemos acá, hermanos, que a pesar de que no había hecho nada malo, hermanos, se había sometido, se había conducido bien, tenía éxito, se convierte, hermanos, podríamos decir así, se convirtió en una sombra para Saúl. ¿Sabe? Uno tiene que aprender también, hermanos, en la parte laboral, que hay acciones que algunos las ven como sombra, ¿no? Los superiores a veces ven que su subalterno le hace sombra, dice, ¿no? Tenemos que ser sabios en nuestra manera de actuar laboralmente. Tratemos de no meternos en ese juego, ¿verdad? Hermanos, aquí vemos que para Saúl, David le hacía sombra. Eso no fue aceptado, hermanos, por Saúl. Saúl en realidad, hermanos, no aceptaba la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que en el futuro David iba a ser el rey, pero Saúl no aceptaba la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, el tener éxito, más bien verlo como un beneficio para sí, Saúl, el éxito de David lo veía como una sombra, lo veía como algo que no le convenía, al punto, hermanos, de que vemos acá que dice que le dio miedo, le dio temor. El éxito de David le daba temor a Saúl. Versículo 15 lo leímos, dice, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Tenía temor de él. Mire, hermanos, la meta de Saúl para su vida, podemos decir así, que se distorsionó en ese momento. Eso pasa cuando hay celos. Se distorsionó, hermanos, por operar en ese ámbito difícil de esa envidia que él tenía, de la paranoia que él tenía. En lugar de dejar que Dios hiciera su voluntad, de descansar en la voluntad de Dios. Bueno, Señor, yo soy rey, pero si tú quieres quitarme, quítame. Y si es hoy el día, yo estoy dispuesto a aceptar que sea hoy el día. Hermanos, en lugar de ceder su voluntad a la voluntad de Dios, empezó a tener esta envidia. En lugar de dejar que Dios cumpliera su voluntad y él cumplir su función mientras Dios lo tuviera, cumpliendo esa función, hermanos, como rey del pueblo, se concreta, se distorsionó, se perdió su objetivo, se perdió su norte. Aquí Saúl perdió el norte. ¿Cómo puede suceder eso en la vida, hermanos, de nosotros, cuando empiezan los celos y la envidia? Se distorsiona. Dejamos de cumplir nuestra función y nos agarra la perseguidora, dicen por ahí, ¿no? Ya no cumplió su función como rey. Él se dedicó a destruir la vida de David. Sus celos lo volvieron ciego, hermanos, a la voluntad de Dios. Ciego totalmente. Ese temor lo llevó a perder de vista los objetivos que él tenía, los objetivos sanos que Dios le había dado a él, los objetivos responsables que Dios le había delegado a él. David entonces tuvo que sufrir persecución
Por años, hermanos, por años. Pero aún en medio de esa persecución, hermanos, se mantuvo, ¿sabe? Y esto es admirable de David, un hombre conforme al corazón de Dios, se mantuvo, hermanos, sin rencor para Saúl. Lo perdonó. Le perdonó la vida, lo tuvo allí. El próximo domingo vamos a ver eso. Lo tuvo ahí en sus manos, ahí lo tuvo. Es más, todos le decían, dale, volátelo. Ahí lo tenés, esta es la oportunidad que Dios te dio. Le invocaban hasta a Dios, ¿no? Mira, ya viste, Dios ahí te lo puso para que... ¡pah! ¿Y qué hizo? No voy a levantar yo mi mano contra el ungido de Jehová. A pesar de que él ya había sido ungido como rey. Hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios. Es importante entonces, hermanos, que nos mantengamos con los objetivos claros. Que no nos permitamos ser distorsionados por sentimientos negativos que vienen de nuestra carne o del diablo. Aún en medio de la oposición debemos mantener claro el objetivo. ¿Sabe? En algún momento de mi vida tuve órdenes cruzadas, ¿sabe? Me decían una cosa y me decían otra y ahora ¿qué hacemos? Me decía mi equipo de trabajo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mírame. Están diciendo esto y te están diciendo esto. ¿Y qué vamos a hacer? Me decía. Bueno, le decía yo, lo que vamos a hacer es lo correcto. ¿Qué es lo correcto que hay que hacer? Si le gusta aquel o no le gusta aquel, vamos para adelante, hagamos lo que es correcto. David, hermanos, se mantuvo en medio de la oposición, siguió siendo positivo, siguió siendo prudente. Hermanos, esa es la mejor reacción frente a la oposición, ¿sabe? Prudencia, positivismo. No debemos permitir, hermanos, que los sentimientos de rencor, el deseo de venganza destruyan nuestra vida. Lo hemos visto en otros momentos porque el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Ese es un atributo que solo Él se da a sí mismo. Él dice, mía es. Como para decirnos a nosotros, ni siquiera lo intenten. ¿Sabe? Esos deseos, hermanos, destruyen nuestra vida. Nos dan objetivos contrarios a la voluntad de Dios. Así que debemos de pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude a seguir viendo claro frente a la oposición. En otras palabras, ante la oposición debemos seguir haciendo, hermanos, lo que a Dios le agrada. Lo que Dios quiere de nosotros. En lugar de lo que nos agradaría hacer a nosotros, debemos de seguir haciendo lo que a Dios le agrada. Esto, hermanos, indudablemente es lo que el apóstol Pablo nos recomienda cuando nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos si tan solo no desmayamos. Hermanos, la parte relacional y la parte emocional normalmente son difíciles de administrar. Porque esa parte emocional y relacional, hermanos, toca las fibras internas de nuestro ser, nuestras emociones. Lo vemos aquí, en este caso que estamos viendo de David. Así que debemos permitirle a Dios, hermanos, tomar el control. Debemos rendirle nuestras emociones a Dios. Debemos dejar que Él tome el control. Si en verdad queremos ser conforme al corazón de Dios, como lo fue David, hermanos, debemos permitirle a Dios el control total de nuestras emociones. Si queremos tener éxito, hermanos, en aquello que Dios nos ha encomendado hacer, debemos entregarle a Dios nuestras emociones. Mantengámonos en apoyo hacia nuestro empleador. Seamos buenos amigos con todos. Manejemos el éxito con sencillez y humildad. Y mantengámonos prudentes ante los celos y la oposición. ¿Sabe? Eso va a ser el éxito en nuestras relaciones comunitarias y familiares también. Pero especialmente laboral. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos por la oportunidad que hoy nos das de meditar en estos temas, Señor, que son tan antiguos, pero tan actuales, Padre. Gracias, porque esa es tu palabra, Señor. Tu palabra tiene vigencia por los siglos de los siglos, Señor. No es como los libros humanos, ¿no? Que son verdades que hoy son verdades relativas porque hoy están vigentes, pero mañana hay algo mejor. Señor,
Te damos gracias porque tu palabra no es así. Te damos gracias porque tu palabra tiene verdades tan antiguas, pero tan vigentes y tan propias para nuestras sociedades de hoy en día. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener esas verdades, esos principios que encontramos allí. Ayúdanos a aplicarlos en nuestra vida, a no dejarlo nada más como una teoría, como algo bonito, como una historia que nos contaron en la iglesia. Ayúdanos a aplicarla a nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener estas características que tuvo David, como sumisión, como amistad, como exaltación y como oposición. Ayúdanos, Señor, a manejar esas emociones. Te entregamos nuestras emociones, Padre. Te las dejamos allí para que tú gobiernes en ellas también. Y te agradecemos por estos ejemplos tan prácticos que podemos encontrar para nuestra vida.